Es solo un empleado. No lo consideramos parte de la familia. Mi padre soltó la frase con esa sonrisa de suficiencia que reservaba para sus socios de negocios. Estábamos en plena fiesta de compromiso de mi hermana Victoria, en un exclusivo jardín de La Moraleja, y me estaban presentando ante los padres del novio. Yo permanecía allí de pie, embutido en un uniforme de camarero que me quedaba estrecho, sosteniendo con firmeza una bandeja cargada de copas de cava. Me llamo Felipe Castro. Tengo 31 años y, en este preciso instante, mi propio padre me acaba de presentar ante sus futuros consuegros como parte del personal de limpieza. Mi madre, sin rastro de vergüenza, soltó una carcajada cristalina. Hay gente que, simplemente, nació para servir a los demás. Los padres de Javier, el novio, intercambiaron una mirada de profunda confusión. Entonces, la madre de él me miró fijamente. No fue una mirada fugaz, me observó con una intensidad que me resultó familiar. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando un asombro que detuvo el tiempo. Un momento, murmuró ella, rompiendo el murmullo de la fiesta. ¿Es usted el doctor? El silencio se propagó por la sala como una mancha de aceite. El rostro de mi padre pasó del rojo rubicundo a una palidez cenicienta. ¿Qué doctor? Consiguió articular él, forzando una risa nerviosa. Sin responder, la mujer sacó su móvil, deslizó el dedo por la pantalla con urgencia y se lo mostró a su marido. La expresión de él cambió de inmediato, transformándose en una mezcla de reverencia y desconcierto. Es él, dijo en un susurro audible para todos. Victoria, incapaz de contener su curiosidad, les arrebató el teléfono para mirar la pantalla. Al ver la imagen, el color abandonó su cara de golpe. «Mamá, ¿qué significa esto?», preguntó con la voz quebrada. La madre del novio se irguió y habló con una claridad que cortó el aire como un bisturí. «Tu hermano es el Dr. Felipe Castro, el cirujano estrella de cardiología del Hospital Universitario La Paz. Él realizó una intervención de urgencia a mi padre el año pasado, una operación a corazón abierto que nadie más se atrevía a intentar. Le salvó la vida. A mi padre se le desencajó la mandíbula, las palabras se le agolpaban en la garganta sin lograr salir. Mi madre agarró el móvil de manos de Victoria y se quedó petrificada mirando el artículo. Era una fotografía mía a toda página. Pijama de quirófano azul, bata blanca impecable, el fonendoscopio al cuello y una imagen del momento en que recibía el premio al cirujano joven más destacado de la Comunidad de Madrid. «Espera», balbuceó Victoria, intentando recuperar el control, «esto tiene que ser un error». «Es falso». El padre de Javier se levantó con una dignidad severa. «No hay ningún error. Nosotros estuvimos en esa sala de espera. Este hombre operó durante 11 horas sin descanso. Mi padre respira hoy gracias a su talento», miró a mi padre con un desprecio mal disimulado. «¿Y dice usted que es un empleado de la limpieza?». Mi padre, por primera vez en su vida, no tenía una respuesta preparada. «Nosotros. Simplemente no lo sabíamos», balbuceó. «¿Cómo es posible que no supieran que su propio hijo es uno de los mejores cirujanos del país?», insistió el señor Villanueva, incrédulo. Toda la fiesta se había convertido en un patio de butacas. Dejé la bandeja sobre una mesa lateral con una calma deliberada y le sonreí con sinceridad a la madre de Javier. «Es un placer volver a verla recuperada, señora Villanueva». Luego, me giré hacia mi padre. El uniforme de camarero nunca me había pesado tanto como en ese segundo. «Dimito», sentencié. Caminé hacia la salida principal sin mirar atrás, pero mi madre no tardó en correr tras de mí por el pasillo. «Felipe, espera. No te vayas así», gritó. Me detuve y me di la vuelta lentamente. «¿Qué quieres, mamá? ¿Por qué nunca nos dijiste nada de esto? Nunca preguntasteis».
¿Cuándo fue la última vez que os interesasteis por algo que no fuera el color de las cortinas de la casa de Victoria o el nuevo coche de papá? Ella se quedó muda, con los ojos empañados. Mi padre apareció entonces tras ella, tratando de recomponer su imagen de patriarca. Hijo, esto es un malentendido monumental. No, no lo es. Me habéis presentado como el servicio. Lo decías totalmente en serio porque, para vosotros, eso es lo único que puedo aspirar a ser. Victoria se abrió paso entre los invitados, todavía con el móvil en la mano. ¿De verdad eres médico de prestigio? Llevo 7 años en La Paz, Victoria. Me he dejado la piel en cada guardia. ¿Pero cómo no nos enteramos? Insistió ella, genuinamente confusa. Porque no vinisteis a mi graduación en la Complutense, ni a la firma de mi plaza como residente, ni a ninguna de las celebraciones que os envié. Siempre teníais algo más importante que hacer. A mi madre se le escapó una lágrima. ¿Es que? No nos invitaste con tiempo. Os envié las invitaciones con meses de antelación por correo certificado. Me respondisteis por WhatsApp que estabais muy ocupados con los preparativos de un viaje a Marbella. La señora Villanueva se acercó a nosotros, ignorando la tensión familiar. Dr. Castro, le pido disculpas de corazón. No era nuestra intención provocar este espectáculo en una noche así. Ustedes no han provocado nada, señora Villanueva. Solo han encendido la luz en una habitación que llevaba mucho tiempo a oscuras. Ella miró a mis padres con una frialdad que me reconfortó. Su hijo es una eminencia, un hombre extraordinario. Deberían estar orgullosos de que lleve su apellido. Mi padre, tratando de salvar los muebles ante sus futuros consuegros, asintió vigorosamente. Lo estamos. Estamos muy orgullosos. Solté una carcajada cargada de amargura que resonó en todo el jardín. Ah, sí. ¿Orgullosos? Por eso me llamasteis hace una semana para decirme que, como no hacía nada con mi vida, viniera a trabajar de refuerzo en la fiesta de compromiso de mi hermana. ¿Para servir copas a la gente que sí consideráis de vuestro nivel? Pensamos que estabas pasando un bache y necesitabas algo de dinero suelto, se justificó mi madre. Gano más de 120.000 euros al año solo en el hospital, sin contar mis conferencias. Un murmullo de asombro recorrió a los invitados que escuchaban tras los setos. El rostro de Victoria se encendió de rabia contenida. Eso es casi el doble de lo que gana Javier en la consultoría. Exclamó, mirando a su prometido, quien se removió, visiblemente incómodo por la comparación. Bastante más, añadí con frialdad. Mi madre me puso una mano en el brazo, en un gesto de súplica. Felipe, por favor, no arruines la noche más importante de tu hermana. Yo no estoy arruinando nada. Simplemente me voy a un sitio donde no me pidan que me disfrace de camarero para poder estar presente. Pero, ¿quieres quedarte? Preguntó mi padre, con una voz extrañamente pequeña. ¿Cómo qué? ¿Como el tipo que limpia las manchas de vino? Como familia, dijo él. Acabáis de decirle a todo el mundo que no me consideráis parte de ella. Mi padre dio un paso hacia mí, con una expresión que pretendía ser contrita. He cometido un error imperdonable. Lo siento. No sientes haberme humillado. Sientes que te hayan pillado mintiendo delante de las personas a las que quieres impresionar. El señor Villanueva intervino entonces, mirando a su hijo Javier. Quizás deberíamos posponer esta cena. Hay cosas en esta familia que necesitan una reflexión profunda. Victoria entró en un pánico absoluto. No, por favor. Es solo un malentendido, una broma interna que ha salido mal. Llamar criado a un cirujano que salva vidas no es una broma, sentenció la señora Villanueva con voz gélida. Y menos obligarle a vestir un uniforme de catering para servir a sus propios parientes. Fue idea vuestra que me pusiera esto, les recordé a mis padres.
Dijisteis que ya que no aportaba nada, al menos que ayudara con la logística. Victoria abría cerraba la boca, incapaz de procesar que su mundo perfecto se desmoronaba por su propia soberbia. Miré por última vez a los asistentes, a los invitados que ahora me veían no como un mueble, sino como un hombre. Disfrutad de la velada. Si alguien tiene un infarto, ya sabéis dónde encontrarme, dije con ironía. Y, sin mirar atrás, me marché hacia mi coche. Conduje en silencio hasta mi piso en el barrio de Justicia, un ático con techos altos y vigas de madera vista que ofrecía una paz absoluta frente al bullicio de la ciudad. En cuanto encendí el teléfono, este empezó a vibrar como un animal herido. Llamadas perdidas de Victoria, de mi madre, de mi padre. Ignoré todas. Me serví una copa de un Ribera del Duero que guardaba para ocasiones especiales y me senté en la terraza. Desde allí, veía cómo las luces de la Gran Vía se extendían como arterias luminosas bajo mis pies, recordándome la complejidad de los corazones que intentaba reparar cada día. Esta no era la primera vez que me hacían sentir invisible, era simplemente la culminación de 30 años de desprecio sistemático. Cuando entré en la Facultad de Medicina de la Complutense, mi padre sentenció que aquello era solo una fase de rebeldía porque no quise estudiar ADE para heredar su consultora. Cuando me gradué con honores, no aparecieron. Pusieron como excusa que la fiesta de fin de carrera de Victoria caía el mismo fin de semana. No era cierto, pero dolió igual. Cuando me nombraron adjunto especialista tras años de un MIR agotador, llamé a mi madre para contárselo. Ella se limitó a decir: «Qué bien, cariño, me alegro mucho», antes de cambiar de tema para quejarse de que el nuevo Porsche de Victoria no tenía el tono de cuero exacto que ella quería. Después de aquello, decidí que la distancia era mi única armadura. Mantuve las formas, enviaba flores en los cumpleaños y regalos generosos en Navidad, pero dejé de compartir mi mundo con ellos. Ellos asumieron que mi silencio era sinónimo de fracaso, que vivía de alquileres precarios y trabajos temporales. Y yo, por pura fatiga emocional, dejé que lo pensaran. Hasta esta noche. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Victoria. Me has dejado en ridículo delante de toda la familia de Javier. No te lo voy a perdonar nunca. Le respondí con la misma frialdad que uso antes de una incisión. Te has dejado en ridículo tú sola. Llamó al instante. ¿Cómo te atreves?, gritó nada más descolgar. Has montado un número de teatro en mi compromiso. ¿Cómo me atrevo a qué, Victoria? ¿A existir? ¿A ser alguien más que el camarero que queríais que fuera? Dejaste que pensaran que eras un muerto de hambre, sollozó ella, con esa rabia mimada tan suya. Yo nunca dije que tuviera problemas económicos. Vosotros lo asumisteis porque no visto trajes de 3.000 euros ni publico mis vacaciones en Instagram. Vistes como si fueras un estudiante eterno, Felipe. Esa ropa de marcas desconocidas. Parece de mercadillo. Es ropa ética y cómoda, Victoria. Y sí, algunas piezas son de tiendas de segunda mano en Malasaña. Me gusta la ropa con historia. Conduces un coche de hace 10 años que hace ruido al arrancar. Es una vergüenza para papá. Es un coche alemán que funciona perfectamente y me lleva al hospital cada mañana. No necesito un coche de lujo para que la gente sepa cuánto valgo. Ganas una fortuna, Felipe. ¿Por qué vives como un ermitaño si podrías tener un chalet en la finca? Porque el dinero no me define, ni es el centro de mi universo. Es una herramienta, nada más. Se quedó callada un momento, procesando algo que no terminaba de encajar en su esquema mental. Deberías habérnoslo dicho, dijo al fin, con un tono más bajo. No habríamos. Ya sabes. ¿Para qué? ¿Para qué pudierais fardar de hijo médico en el club de campo? ¿O para qué empezarais a pedirme préstamos para los caprichos de papá? Eso es injusto. Somos tu familia.
La familia de Javier, a los que acabo de conocer hoy de verdad, me ha mostrado más respeto en 5 minutos que vosotros en una década. Mis propios padres me presentaron como el servicio. No trates de dulcificarlo. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. ¿Qué quieres que haga ahora?, preguntó ella, sonando agotada. Nada. Disfruta de tu compromiso, si es que queda algo de él. Los Villanueva estaban muy molestos cuando me fui. Entonces llámalos y pídeles perdón, exigió, recuperando su tono imperativo. ¿Perdón por qué? ¿Por salvarle la vida a su abuelo o por dejar que tu familia me tratara como basura? Eres un dramático, de verdad. Siempre tienes que ser el protagonista. Colgué. No tenía energía para más toxicidad. 2 horas más tarde, llamaron al timbre. Era mi padre. Se veía cansado, las luces del rellano acentuaban las arrugas de su rostro y, por primera vez, me di cuenta de que empezaba a parecer un anciano. ¿Puedo pasar?, preguntó, evitando mirarme a los ojos. Me hice a un lado sin decir palabra. Entró y recorrió el salón con la mirada. Los ventanales de suelo a techo, los muebles de diseño nórdico, las obras de arte original en las paredes y la impresionante biblioteca médica que cubría una pared entera. Es un sitio muy elegante, murmuró. No tenía idea de que vivieras en una zona así. Nunca preguntaste dónde vivía, papá. Ni siquiera tienes mi dirección actual en tu agenda. Se sentó pesadamente en el sofá de cuero. Lo siento, Felipe. De verdad. ¿Por qué exactamente sientes lo de hoy? Por lo de la fiesta. Por lo de llamarte empleado. Fue un comentario desafortunado. ¿Solo por eso? ¿Y qué hay de no saber absolutamente nada de mi vida en los últimos 10 años? También por eso. Supongo que nos acostumbramos a que siempre estuvieras ahí, en segundo plano, sin molestar. Al menos era sincero, aunque fuera una sinceridad dolorosa. ¿A qué has venido realmente?, le pregunté, cruzándome de brazos. Él se miró las manos, entrelazando los dedos con nerviosismo. Los Villanueva se están replanteando el enlace. Dicen que no quieren emparentar con una familia que trata así a los suyos. Tienen buen criterio. Mi padre levantó la cabeza de golpe, ofendido. ¿Buen criterio? Victoria está destrozada, no para de llorar. Javier no le coge el teléfono. Sobrevivirá. Un poco de realidad le vendrá bien. Felipe, por favor. A ti te respetan, casi te veneran. Si hablas con ellos, si les explicas que somos una familia unida que simplemente ha tenido un bache. No voy a mentir por vosotros, papá. No somos una familia unida. Se levantó y empezó a caminar por el salón, visiblemente alterado. Sé que no he sido el mejor padre del mundo, pero te pido ayuda como un favor personal. Hazlo por tu hermana. ¿Por la hermana que me ha llamado dramático hace 1 hora por teléfono? No, gracias. Está alterada, no sabe lo que dice. Sabe perfectamente lo que dice. Simplemente le molesta que su boda perfecta se haya manchado. Mi padre se detuvo y me miró con una mezcla de tristeza y reproche. ¿Cuándo te volviste tan frío, hijo? El día que entendí que mi familia solo me quería si servía para algo útil en sus planes. Eso no es cierto. Te queremos. Ah, sí. Dime una sola cosa que sepas de mi día a día. Dime el nombre de mi mejor amigo o qué hago cuando tengo un día libre. Dudó. El silencio se volvió pesado, casi asfixiante. ¿Eres médico?, balbuceó al fin. Soy médico desde hace 1 década, papá. ¿Qué más? ¿En qué hospital trabajo? En La Paz, lo han dicho los Villanueva. ¿Y en qué departamento? Cardiología.
¿Y cuál es mi especialidad real? ¿Qué hago exactamente dentro del quirófano? No supo qué responder. Bajó la mirada al suelo, derrotado. Me especialicé en cardiopatías congénitas complejas. Opero sobre todo a niños y bebés, casos que otros hospitales descartan. Paso mis días intentando que corazones del tamaño de una nuez sigan latiendo. Su expresión se suavizó por un instante, un destello de genuina sorpresa. No tenía ni idea. Porque nunca te importó preguntar. Para ti, si no estaba en la empresa familiar, no existía. Te lo pregunto ahora, Felipe. Cuéntame. Llegas 10 años tarde para que me importe tu curiosidad. Se volvió a sentar, hundido en el sofá. ¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? No quiero nada de ti. Ese es el verdadero problema que no logras entender. No me hace falta nada de lo que podáis ofrecerme. ¿Entonces vas a dejar que el compromiso de tu hermana se rompa por un simple error de etiqueta? No es un error de etiqueta, es una cuestión de valores. Y yo no he roto nada, habéis sido vosotros con vuestra soberbia. Estás siendo injusto. Exclamó, apretando la mandíbula. ¿Injusto yo? Olvidasteis mi 30 cumpleaños, no vinisteis a mi nombramiento como jefe de sección, nunca habéis puesto un pie en esta casa y no conocéis a una sola persona de mi entorno. Nunca nos invitaste formalmente. Dejé de enviar invitaciones cuando vi que la de mi graduación de medicina acabó en la papelera. Miró hacia otro lado, buscando una salida. Ya te explicamos que aquel fin de semana teníamos aquel compromiso ineludible en Valencia. Mentisteis, papá. La graduación de Victoria fue 3 semanas antes. Comprobé las fechas en la web de su universidad. Simplemente decidisteis que mi logro no merecía el viaje. Se puso rojo de pura vergüenza. Entonces, ¿por qué dijimos aquello? Porque era más fácil inventar una excusa que admitir que os importaba un bledo mi carrera. No tuvo respuesta. Caminé hacia la puerta de entrada y la abrí de par en par. La corriente de aire fresco del pasillo cortó la tensión. Deberías marcharte. Felipe. Tengo una cirugía de una transposición de grandes vasos a las 6 de la mañana. Es un bebé de 3 días. Necesito descansar y tener las manos firmes. Se levantó con dificultad, caminó hacia la salida y se detuvo en el umbral, dudando si decir algo más. Los Villanueva me pidieron tu número personal. Quieren invitarte a cenar a su casa la semana que viene. A solas. Me lo pensaré. Por favor, ve. Hazlo por Victoria. Si ellos ven que te llevas bien con nosotros. Si voy, será por los Villanueva. Son personas con integridad. Algo que brilla por su ausencia en esta familia. Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada y, tras soltar una risa amarga y seca, desapareció en el ascensor. Cerré la puerta y, por primera vez en años, sentí que el aire en mi propia casa era mucho más puro. La señora Villanueva me llamó a la mañana siguiente, justo cuando terminaba de revisar los monitores de la UCI pediátrica. Dr. Castro, perdone que le moleste tan temprano. Sé que su agenda debe ser una locura. No se preocupe, señora Villanueva. Ya he pasado planta, estoy despejado. Quería invitarle a cenar. Solo nuestra familia, en un ambiente íntimo. Sin presiones, se lo prometo. ¿Qué ha pasado con la celebración del compromiso? Pregunté, aunque intuía la respuesta. Ella guardó silencio un segundo antes de responder con voz contenida. Aún estamos procesando lo ocurrido, pero nos gustaría conocerle mejor a usted, Felipe. ¿A qué se debe el interés, si me permite la pregunta? Porque salvó la vida de mi padre y porque lo que presenciamos anoche nos obligó a cuestionar los valores fundamentales de la familia en la que Victoria se ha criado. Queremos entender. Entiendo.
¿Viernes a las 7 en nuestro restaurante? Allí estaré. Gracias por la invitación. Colgué y, como si fuera un resorte, mi teléfono vibró al instante. Un mensaje de Victoria. ¿Te ha llamado la señora Villanueva? Sí, contesté escuetamente. ¿Qué te ha dicho? Me ha invitado a cenar con ellos. ¿Vas a ir? Sí. Felipe, por favor, te lo suplico. Sé amable. No te metas en lo que no te incumbe. No lo arruines todo ahora que parece que se han calmado. No me molesté en responder. Mi hermana seguía creyendo que el problema era el espectáculo y no la realidad subyacente. Llegó el viernes. Me dirigí al restaurante de la familia Villanueva, un local acogedor y sofisticado en el barrio de Salamanca, con un comedor privado en la planta superior decorado con una elegancia sobria. La señora Villanueva me saludó con un afecto que se sentía mucho más real que cualquier gesto de mi madre en años. Dr. Castro, es un honor tenerle aquí. Por favor, llámenme Felipe. Hoy no llevo la bata. Su marido se puso en pie y me estrechó la mano con firmeza. Un placer volver a verle. Su hijo, Javier, estaba allí. Parecía haber envejecido 5 años en un par de días. Estaba solo. ¿Victoria no viene? Pregunté, fingiendo sorpresa. Queríamos tener una conversación franca con usted, a solas, dijo el señor Villanueva, señalando la silla frente a ellos. Nos sentamos, pedimos algo de picar y charlamos de temas triviales sobre el hospital, pero el ambiente estaba cargado. Finalmente, la señora Villanueva dejó los cubiertos y me miró con una mezcla de lástima y curiosidad. Tenemos que hacerle una pregunta difícil, Felipe. Díganme. ¿Su familia es siempre así? Quiero decir, ¿esa actitud es la norma o fue un arrebato de tensión por la fiesta? Pensé en mentir, en proteger el honor de un apellido que nunca me protegió a mí, pero el cansancio de años de fingir ganó la batalla. Sí. Siempre es así. La indiferencia es su forma de comunicación conmigo. Javier se inclinó hacia adelante, con los ojos inyectados en sangre. Victoria jura que estás mintiendo por despecho. Dice que te vestiste de camarero por tu cuenta, solo para humillarla delante de nosotros porque le tienes envidia. Me vestí de camarero porque ella me llamó hace 2 semanas diciéndome que ya que no hacía nada de provecho, podía ganarme un sobresueldo ayudando al catering de su fiesta. ¿Por qué haría algo así si sabe quién eres? Preguntó el señor Villanueva. Porque ella, al igual que mis padres, estaba convencida de que yo era un fracasado. Me ofreció 200 euros en negro por la jornada. Pensó que me estaba haciendo un favor. La señora Villanueva se llevó la mano a la boca, ahogando una exclamación de horror. ¿De verdad no sabían a qué se dedica usted? ¿Con el prestigio que tiene en Madrid? Ahora lo saben. Pero durante años, si no hablaba de su empresa o de sus vacaciones, no me escuchaban. Dejé de contarles mis logros cuando vi que mi título de medicina servía de posavasos en su salón. ¿Se perdieron su graduación? Preguntó Javier, incrédulo. Y mi nombramiento, y la publicación de mi primera investigación internacional, y el día que operé con éxito al abuelo de Javier. Todo. Javier parecía estar sufriendo un ataque de vértigo moral. Victoria me dijo que siempre había sido un chico problemático, competitivo y que intentabas ensombrecerla. No necesito ensombrecer a nadie, Javier. Mi trabajo habla por sí solo. No compito con mi hermana, simplemente vivo una vida en la que ellos decidieron no participar. Entonces, ¿por qué aceptaste trabajar en la fiesta? ¿Por qué te pusiste ese uniforme si no necesitabas el dinero? Porque una pequeña y estúpida parte de mí esperaba que, al verme allí, esforzándome por ellos, finalmente me vieran. Pero no me vieron a mí, solo vieron a un camarero más al que podían ignorar. La señora Villanueva estiró el brazo sobre la mesa y apretó mi mano.
Sus ojos brillaban de empatía. Lo siento muchísimo, Felipe. Nadie merece ser invisible en su propia casa. No es culpa suya, señora Villanueva. A veces, la sangre es solo un líquido que circula, no un vínculo que une. Nos estamos replanteando seriamente la viabilidad de este compromiso, sentenció el señor Villanueva. Amamos a nuestro hijo y no queremos que entre en una familia con unos cimientos tan podridos. Javier asintió lentamente. Ella dice que cambiarán. Que ahora que saben la verdad, todo será distinto. ¿Tú qué crees, Felipe? Han tenido 31 años para cambiar. Han tenido cientos de oportunidades de preguntarme cómo estoy. ¿Crees que el amor nace del éxito o del respeto? Ellos solo parecen quererme ahora que han descubierto que soy alguien importante para los demás. La cena terminó en un silencio reflexivo. Al salir al aparcamiento, Javier me detuvo antes de subir a mi coche. ¿Crees que Victoria es como ellos? ¿En el fondo? Me tomé un momento para ser justo. Creo que ha crecido en un invernadero de egoísmo y ha aprendido las reglas de ese juego. Pero la gente puede cambiar si quiere. La pregunta es: ¿alguna vez te ha defendido a ti de las críticas de su padre? ¿O me defendió a mí cuando me llamaron criado delante de ti? No, respondió él con voz amarga. Se rió con ellos. Ahí tienes tu respuesta. Conduje de vuelta a casa bajo la lluvia madrileña. Mi teléfono estalló. Era Victoria. No pude ni decir hola antes de que empezara a gritar. ¿Qué les has dicho, desgraciado? ¿Qué clase de veneno les has soltado? Solo les he dicho la verdad, Victoria. La que tú no te atreves a mirar. Javier ha roto conmigo. Ha cancelado el compromiso por tu culpa. Has destruido mi vida. Tuve que orillar el coche en una gasolinera. El pecho me dolía, pero no por ella. Yo no he roto nada. Tus actos y los de papá han tenido consecuencias. Les dijiste que te obligamos a trabajar. Eso es una distorsión. Me ofrecisteis dinero por servir copas en tu fiesta porque creíais que era un muerto de hambre. Eso no es una distorsión, es lo que pasó. Intentaba ayudarte. Creía que lo necesitabas. Victoria, gano más de 10.000 euros al mes. No necesitaba tus miserables 200 euros. Necesitaba una hermana. Ella rompió a llorar, un llanto histérico. ¿Por qué me haces esto ahora? ¿Por qué no podía seguir fingiendo? Porque me he cansado de hacerme pequeño para que vosotros os sintáis grandes. He dejado de fingir que esta familia es normal y que me tratas con un mínimo de afecto. Te trato como a un hermano. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a mi casa? ¿Cuándo me llamaste para saber si estaba bien después de una guardia de 24 horas? ¿Cuándo celebraste algo que no fuera tu propio reflejo en el espejo? El silencio al otro lado fue la respuesta más honesta que me había dado nunca. Colgó. 2 días después, mi secretaria me avisó de que había una mujer en la recepción del hospital exigiendo verme. Era mi madre. Esperó 4 horas mientras yo terminaba una intervención compleja. Cuando salí al vestíbulo, la vi allí, sentada en un banco, con el maquillaje corrido y un aspecto desaliñado impropio de ella. Felipe, por favor. Tenemos que hablar. Estoy de servicio, mamá. No es el lugar. Victoria no sale de su habitación. La boda se ha cancelado oficialmente. Los Villanueva han devuelto hasta los regalos. Es una decisión de Javier. Él ha visto lo que hay. Tú podrías arreglarlo. Si llamas a la señora Villanueva y te retractas. Si pides perdón por las mentiras que les contaste sobre nosotros. Me detuve en seco y la miré a los ojos, sintiendo una náusea profunda. No mentí, mamá. Cada palabra fue real. Nos dejaste como unos monstruos. Dijiste que no nos importabas.
Es que no os importo. Os importa el diar. Castro, el jefe de sección. Felipe, el hijo que necesitaba vuestro apoyo, nunca os importó. En un arrebato de furia ciega, mi madre se levantó y me cruzó la cara con una bofetada. El sonido del impacto resonó en todo el vestíbulo del Hospital La Paz. El personal de seguridad intervino al instante, sujetándola. Señora, cálmese. Tiene que abandonar el edificio ahora mismo, ordenó uno de los guardias. Mi madre pareció despertar de un trance, mirando su propia mano con horror mientras los pacientes y colegas nos observaban con estupor. Felipe. Yo. Lo siento. Balbuceó. Vete a casa, mamá. Ya has hecho suficiente por hoy. Me di la vuelta y caminé hacia mi despacho. Cerré la puerta, me senté en mi silla y, por primera vez en años, las lágrimas desbordaron mi resistencia. No lloraba por el golpe físico, sino por la confirmación definitiva de que, incluso en su momento de mayor desesperación, ella seguía eligiendo el bienestar de Victoria y su estatus social por encima de mi propia existencia. Esa misma noche, mientras el eco de la bofetada de mi madre aún resonaba en mi mente, recibí un correo electrónico de Javier. Fue breve, pero cargado de una honestidad que no esperaba. Diar. Castro, Felipe. Quiero que sepa que nada de esto ha sido culpa suya. Presenciar cómo le trata a su propia familia fue el golpe de realidad que necesitaba. No puedo construir un futuro ni una vida con alguien que ha normalizado esos comportamientos. Espero de corazón que esté bien. Se merece mucho más. Le respondí con una sola frase. Gracias, Javier. Has tomado la decisión más valiente y correcta para ambos. Pasó una semana de silencio absoluto. Me refugié en lo único que siempre me había dado estructura. El hospital. Realicé 3 cirugías complejas, todas con éxito, encontrando en el ritmo constante de los monitores la paz que mi vida privada me negaba. Entonces, el señor Villanueva me llamó. ¿Tiene un hueco para un café, Felipe? Preguntó con su habitual cortesía. Por supuesto. Mañana salgo de guardia a las 10. Nos vimos en una cafetería discreta cerca de la plaza de Cusco. El señor Villanueva parecía cansado, pero su mirada seguía siendo firme. ¿Cómo lo llevas todo? Preguntó después de que nos sirvieran. Estoy bien. Centrado en mis pacientes. Es lo que mejor se me da. Me han contado que tu madre se presentó en La Paz. Las noticias vuelan en ciertos círculos de Madrid, comentó con una mueca de desagrado. Javier se siente fatal por haber provocado esa situación. No debería. Él solo destapó una caja que ya estaba podrida. No ha hecho nada malo. El señor Villanueva removió su café pensativo antes de dejar la cucharilla a un lado. Mi mujer y yo hemos hablado mucho estos días. Queremos ayudarte, Felipe. ¿Ayudarme? Se lo agradezco, pero mi carrera va bien y... No me refiero a dinero ni a contactos, me interrumpió. Me refiero a tu familia. Ellos no te merecen, eso ha quedado claro, pero tú sí te mereces tener una familia. Sentí un nudo repentino en la garganta. ¿A qué se refiere exactamente? Nos gustaría formar parte de tu vida, si nos lo permites. No como conocidos, sino como algo más. ¿Por qué? Logré preguntar, con la voz un poco quebrada. Apenas nos conocemos. Porque salvaste a mi padre, sí. Pero también porque eres una persona íntegra que ha brillado a pesar de la oscuridad de su entorno. Todo el mundo merece tener a alguien que realmente le vea, que celebre sus logros sin envidias. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas asomaron sin permiso allí mismo, en medio de la cafetería. No sé qué decir. Di que vendrás a comer a casa el domingo, sonrió él. Sin protocolos. Durante el mes siguiente, las comidas con los Villanueva se convirtieron en mi refugio.
Me preguntaban por mis investigaciones, por cómo me sentía después de una cirugía difícil, por mis sueños de abrir una fundación para niños sin recursos. Eran preguntas que mi propia familia jamás se había molestado en formular. El abuelo de Javier, el hombre cuyo corazón yo había remendado, siempre estaba allí. Me abrazaba con una fuerza asombrosa cada vez que me veía. Mi ángel de la guarda, me llamaba siempre. Con ellos, por primera vez, me sentía en casa. Mientras tanto, Victoria seguía dejando mensajes. Empezaron con rabia volcánica, pasaron por súplicas desesperadas y finalmente se hundieron en un silencio pesado. Mis padres intentaron un último acercamiento. Aparecieron una tarde en mi piso de justicia, sin avisar. Esta vez les dejé pasar. Nos sentamos en el salón, rodeados de ese silencio incómodo que solo existe entre personas que se conocen demasiado y se comprenden muy poco. Finalmente, mi padre tomó la palabra. Queremos arreglar esto, Felipe. La situación es insostenible. De acuerdo. Decime cómo pensáis hacerlo. Pero antes, admitid la verdad. Mi madre intervino, con la voz temblorosa. No nos dábamos cuenta de que te estábamos haciendo tanto daño. Pensábamos que eras fuerte. No me vengas con eso, mamá. Lo sabíais perfectamente. Elegisteis a Victoria por encima de mí en cada cumpleaños, en cada graduación, en cada cena. Fue una decisión consciente y sistemática. Mi padre bajó la mirada, derrotado por la evidencia. Tienes razón, admitió en un susurro. Tienes toda la razón. La favorecimos a ella porque era más fácil, porque nos devolvía el reflejo que queríamos ver. A ti te ignoramos porque no te necesitábamos para brillar. Estuvimos muy mal. Esa honestidad brutal me dejó sin aliento. ¿Por qué? Pregunté. ¿Tampoco valía para vosotros? Porque ella siempre nos pareció frágil, pensábamos que nos necesitaba más, dijo mi madre. ¿Y tú? Tú siempre fuiste tan independiente, tan capaz desde pequeño, que simplemente dejamos de mirar. No sé si podré perdonaros, dije después de un largo rato. La confianza no se reconstruye con una charla en un sofá. Lo entendemos, respondió mi padre. Solo queremos una oportunidad para intentarlo. Bajo mis condiciones, sentencié. Con límites claros. No soy vuestro trofeo para lucir ante vuestros amigos, ni vuestro camarero cuando Victoria necesita ayuda. No fue un proceso perfecto, pero fue un comienzo. 6 meses después, las cosas habían cambiado. Mis padres asistieron a una entrega de premios de la Real Academia de Medicina para verme. Esta vez llegaron los primeros y se quedaron hasta el final. Victoria también me buscó para tomar un café en un sitio neutral. Me pidió perdón. Un perdón que, por primera vez, me pareció sincero y no una estrategia para recuperar a Javier. Te di por sentado, confesó, removiendo su taza. Tenía una envidia tóxica de todo lo que habías logrado por ti mismo. ¿Y por eso me tratabas como si no fuera nadie? Supongo que si te hacía sentir pequeño, yo me sentía un poco más grande. Fue horrible, Felipe. Lo siento mucho. Hablamos durante horas. Me contó que estaba en terapia, intentando entender por qué necesitaba la aprobación constante de los demás. Javier hizo bien en dejarme, admitió con tristeza. Yo no estaba preparada para ser la compañera de nadie, ni siquiera de mi propio hermano. Un año después de aquella fiesta de compromiso que amenazaba con destruirme, la escena era radicalmente distinta. Era domingo y ambas familias compartían mesa en el jardín de los Villanueva. Mi madre ayudaba a la señora Villanueva con los postres en la cocina, compartiendo recetas con una naturalidad nueva. Mi padre charlaba con el señor Villanueva sobre inversiones, pero esta vez me incluía en la conversación. Victoria estaba a mi lado, mucho más serena. Esto es raro, ¿verdad? Susurró ella. ¿Raro bueno o raro malo?
Raro del que cura, respondió con una sonrisa pequeña. Javier también estaba allí. Él y Victoria habían empezado a hablar de nuevo, yendo muy despacio, reconstruyendo algo nuevo sobre las cenizas de lo que fue. Javier me miró desde el otro lado de la mesa y me dijo un gracias silencioso con los labios. Yo asentí. Después de la comida, mi padre me llevó a un lado, cerca de los rosales. Gracias por darnos esta segunda oportunidad, Felipe. Sé que no nos la merecemos. Probablemente no, contesté con sinceridad, pero en mi trabajo aprendo que todo el mundo merece una oportunidad de sanar si el tratamiento es el adecuado. Me abrazó. No fue uno de esos abrazos de compromiso para las fotos, fue un abrazo de verdad, de los que pesan y reconfortan. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Debería haberlo dicho hace 10 años. Dilo ahora. Con eso es suficiente. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi ático viendo el perfil de Madrid iluminado, recordé el momento en que la señora Villanueva me reconoció y vi la palidez en el rostro de mi padre. Pensé que aquel escándalo lo destruiría todo, pero la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible al teatro de las apariencias. Ya no era invisible. Ni para mis colegas, ni para mis pacientes, ni para los Villanueva, y finalmente, ni para mi propia sangre. Pero lo más importante es que yo había dejado de hacerme pequeño para encajar en sus sombras. Aquella fiesta de compromiso, diseñada para humillarme, terminó siendo mi liberación. Un año después, rodeado de gente que me quería por lo que era y no por lo que servía, finalmente sentí que estaba en casa. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor. Esa mañana, ella llamó para preguntarme si ya había probado aquellos bombones. Su voz tenía esa cualidad cuidadosa, demasiado firme, demasiado educada. Era la voz de alguien que lee un guión que ha ensayado frente al espejo demasiadas veces hasta vaciarlo de cualquier rastro de espontaneidad. ¿Te gustaron, Ramón? ¿Los que dejé en el porche el otro día? Hizo una pausa lo suficientemente larga como para hacerme esperar, una táctica de presión psicológica que he visto 1000 veces en salas de interrogatorio. Ah, esos, dije, manteniendo el tono ligero, casi despreocupado. Se los di a mi contable, Pilar. Se los llevó a casa para sus nietos el viernes pasado. Me llamó ayer para decirme que a los pequeños les encantó cada trozo. Silencio. 3 segundos completos de un silencio gélido que se filtró por la línea telefónica como una corriente de aire bajo una puerta mal cerrada. ¿Qué hiciste qué, Ramón? Su voz perdió la cortesía por un instante. Eran caros. Eran de una edición limitada de una pastelería en Serrano. Los pedí especialmente para ti, pensando en tu tensión. Es muy amable de tu parte, Natalia, de verdad, respondí, mirando fijamente el jardín. A Carmen le conmoverá saber que te preocupas tanto por mí cuando se lo cuente en mis oraciones. Colgó sin despedirse. El tono de ocupado resonó en mi oído como un veredicto. Me senté junto a la ventana y vi cómo caía la lluvia sobre el jardín trasero de esta casa en Chamberí. Es el mismo jardín donde mi hijo, Javier, solía jugar al fútbol cada primavera hasta romper algún cristal, el mismo donde su padre le enseñaba con paciencia infinita a podar los rosales que plantábamos religiosamente cada mes de marzo. Aquí, 41 años de historia familiar han echado raíces silenciosamente entre el granito y la yedra. Los bombones, por supuesto, estaban sobre la encimera de mi cocina, sin abrir, exactamente donde los había dejado tras su visita. No se los había dado a nadie. No soy tan cruel como para regalar veneno a los nietos de una amiga. Pero el pánico súbito en su voz, ese quiebro en la frecuencia de su tono, me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi olfato no me había fallado.
permitidme que os lleve de vuelta a donde empezó todo esto, porque los desastres, los de verdad, no empiezan con un estallido ni con una caja de dulces. Empiezan como las auditorías más complicadas. Con un pequeño apunte contable que no cuadra, con un céntimo que falta en una columna de millones. Mi nombre es Ramón Vázquez. Tengo 69 años y la espalda algo encorvada de tanto inclinarme sobre libros de cuentas. Pasé 32 años como auditor forense en una firma de prestigio en el centro de Madrid antes de jubilarme. Y antes de eso, cuando todavía tenía fuego en la mirada, trabajé 2 años como consultor externo en delitos financieros para la Guardia Civil. Sé a qué huele el fraude antes incluso de que se cometa. Sé cómo la gente esconde el dinero bajo capas de sociedades pantalla, cómo falsifican documentos con una pericia aterradora y cómo reescriben sus propias historias para que encajen en el molde de lo que desean obtener. Pasé toda mi carrera aprendiendo a ver las pequeñas cosas que los demás ignoran por pereza o por exceso de confianza. Mi esposa, Carmen, falleció hace 4 años. Un cáncer de ovario implacable 18 meses exactos desde el diagnóstico hasta que su mano dejó de apretar la mía. Era la persona más cálida que he conocido en este mundo a menudo frío. El tipo de mujer que recordaba el cumpleaños del cartero, que guardaba una libreta con las comidas favoritas y las alergias de sus nietos, que lloraba con los anuncios de la lotería de Navidad y nunca pedía perdón por su sensibilidad. Cuando murió, se llevó un tipo especial de luz de esta casa que ninguna bombilla puede replicar. No voy a fingir que la soledad no pesa, pero la soledad también agudiza los sentidos. Mi hijo, Javier, tiene 41 años. Vive a 20 minutos de aquí, en una urbanización a las afueras de Madrid, de esas con vigilancia y césped impecable. Vive con su esposa, Natalia, y su hija, Sofía, que tiene 8 años y es, sin ninguna duda, el eje sobre el que rota lo que me queda de vida. Sofía tiene los ojos de Carmen, ese tono particular de verde grisáceo que yo solía llamar lago de otoño cuando quería que su abuela sonriera. Además, ha heredado el hábito de coleccionar cosas pequeñas y hermosas. Piedras lisas del río, hojas secas con formas geométricas, plumas de gorrión o chapas de colores que brillan bajo el sol. Cuando viene de visita los sábados, siempre trae algo nuevo para lo que ella llama nuestro museo. Es un estante de roble en mi despacho donde custodiamos sus hallazgos junto a las viejas gafas de lectura de Carmen y una fotografía de los 4 en el Parque del Retiro, un día de octubre en el que el viento casi nos vuela los abrigos. En la foto, Sofía tiene unos 3 años y entorna los ojos bajo el sol, riendo de algo que ya nadie recuerda. Javier es un buen hombre, un hombre íntegro. Quiero que eso quede claro desde el principio. Trabaja duro como jefe de obra, quiere a su hija por encima de todo y lleva el duelo por su madre en un silencio estricto, casi monacal, como nos enseñaron a los hombres de mi generación en este país. Nuestra relación siempre ha sido sólida, basada en hechos más que en palabras. Vemos el fútbol juntos, discutimos con pasión sobre las alineaciones del Real Madrid y compartimos cervezas en silencio. No nos decimos te quiero en voz alta, preferimos que se entienda en el modo en que nos estrechamos la mano. Natalia, sin embargo, es otra cuestión. Y quiero ser justo, porque la justicia y la objetividad han sido los pilares de mi profesión. Cuando Javier la trajo a casa por primera vez hace 8 años, hice un esfuerzo genuino por acogerla. Carmen lo intentó aún más, con esa paciencia infinita suya. Natalia proviene de una familia adinerada de Marbella, de esas que hicieron fortuna en el sector inmobiliario durante los años de la expansión descontrolada. Llegó a nuestra familia con una serie de suposiciones implícitas sobre cómo debían funcionar las jerarquías. No era malicia pura, al menos no entonces, era una forma de mirar el mundo desde una altura que nosotros no compartíamos. Esperaba una deferencia, una especie de vasallaje emocional para el que nuestra casa, construida sobre el trabajo y la sencillez, no estaba preparada. Carmen solía decirme por las noches: ya se ablandará con el tiempo, Ramón, dale margen.
Y tal vez lo habría hecho si Carmen hubiera vivido para ejercer su influencia. Pero tras el funeral, algo en el engranaje de Natalia cambió. Fue sutil, casi imperceptible para alguien que no busque irregularidades. Empezó a acompañar a Javier en sus visitas con una frecuencia inusual, lo cual al principio interpreté como un gesto de apoyo tras mi viudez. Pero pronto la naturaleza de las visitas mutó. Empezó a hacer preguntas sobre la casa. Preguntas casuales, soltadas entre café y café, pero diseñadas con la precisión de un reconocimiento de artillería. ¿No has pensado en mudarte a algo más pequeño, Ramón? Me decía mientras recorría el salón con la mirada. Este sitio debe de ser un nido de polvo y facturas para ti solo. Mi primo trabaja en una inmobiliaria de lujo y me dice que los precios en esta zona de Chamberí están en máximos históricos. Sería una operación redonda, ¿verdad? Incluso Javier, influenciado por esos comentarios en casa, mencionó una vez. Papá, te ha estado doliendo la espalda. Quizás sea hora de buscar un piso con ascensor y menos pasillos. Yo les respondía con una sonrisa amable y cambiaba de tema hacia los resultados de la liga. Entonces, hace unos 2 años, Natalia empezó a venir sola. Aprovechaba los viajes de trabajo de Javier, él pasa días fuera supervisando proyectos de ingeniería civil, para pasarse a ver cómo estaba. Traía algo de compra que yo no había pedido o se ofrecía a revisar si necesitaba algo de la farmacia. Intentaba agradecerlo, de verdad, pero mi instinto de auditor empezó a pitar cuando noté que siempre encontraba una excusa para entrar en mi despacho cuando yo iba a la cocina a por agua. Un libro que me ha dado curiosidad, decía, o una foto que quería escanear para Sofía, o la clásica excusa de que su impresora se había estropeado y necesitaba imprimir un documento urgente. Yo guardo mis papeles importantes, mi vida reducida a documentos, en una caja fuerte ignífuga oculta en el armario del despacho. También mantengo un archivador con papeles antiguos. Declaraciones de renta de los últimos 30 años, escrituras, el historial clínico de Carmen. Noté, tras su 4ª visita en solitario, que el cajón del archivador no estaba cerrado siguiendo mi sistema de alineación. Soy un hombre preciso, 32 años buscando firmas falsas y desvíos de fondos te obligan a hacerlo. El separador de la letra E, de escrituras, estaba ligeramente inclinado hacia la derecha. No dije nada. En mi oficio, el que habla primero pierde la ventaja. Simplemente me senté en mi silla de cuero, encendí la lámpara de escritorio y empecé a prestar una atención absoluta, como si estuviera ante el balance más complejo de mi carrera. Los bombones aparecieron un martes de marzo, hace exactamente 8 meses, coincidiendo con mi 69 cumpleaños. Era una caja preciosa, envuelta en un papel de seda color marfil con un lazo de terciopelo oscuro y el sello en relieve de una de las pastelerías más exclusivas de la calle Serrano. Natalia los había dejado en el porche, junto a la puerta de entrada, acompañados de una tarjeta de cartulina gruesa. Feliz cumpleaños, Ramón. Pensando en ti con todo nuestro cariño, Natalia y Javier. Poco después, Javier me envió un mensaje de texto individual para felicitarme, mencionando de pasada que no sabía nada del regalo. Natalia se había encargado de todo por su cuenta como una sorpresa especial. En una auditoría, cuando un movimiento de fondos no aparece en el registro compartido, es cuando empiezas a buscar la fuga. Algo me impidió abrirlos. He intentado analizar ese instinto con la frialdad de un perito, porque en ese momento no tenía una prueba física. Era más bien el peso acumulado de 2 años de pequeñas discrepancias. Las preguntas sobre el valor de mercado de mi casa en Chamberí, las visitas desinteresadas a mi despacho, el desorden milimétrico en mi archivador y la forma en que la calidez de Natalia aumentaba en proporción directa a la revalorización de mi cartera de inversiones tras la muerte de Carmen. Metí la caja en una bolsa de plástico y conduje hasta el despacho de Pilar, mi contable de confianza desde hace 11 años. Pilar es una mujer de mente afilada, formada en contabilidad forense, que no deja pasar un decimal erróneo. No le di demasiadas explicaciones,
Solo le pedí que hiciera analizar el contenido de forma privada y discreta. Me miró con esa expresión de escepticismo que reserva para cuando cree que la soledad me está volviendo paranoico. Luego, vio algo en mi mirada, años de experiencia reconociendo el miedo real, y simplemente asintió. Haré unas llamadas. 3 días después, recibí su llamada. Su voz era inusualmente cautelosa, carente de su habitual sarcasmo profesional. Ramón, los bombones tenían un añadido. 3 piezas de la capa inferior presentaban microperforaciones, marcas de aguja casi invisibles en la base. Un trabajo muy limpio. El laboratorio ha identificado trazas de aconitina. Me quedé en silencio, procesando la información. La aconitina se extrae del acónito, una planta que crece de forma silvestre en el norte de España y que, trágicamente, se vende como planta ornamental sin apenas restricciones. En la dosis precisa, provoca arritmias cardíacas severas. En un hombre de mi edad, con un cuadro de hipertensión leve, un dato que Natalia conocía perfectamente tras tantas cenas familiares, su ingesta se habría diagnosticado casi con total seguridad como un ataque al corazón por causas naturales. ¿Qué cantidad, Pilar? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Suficiente para que no hubieras llegado al hospital, Ramón. Dependiendo de si te gustaba mucho el chocolate negro o no. Colgué y me quedé mirando el jardín bajo la lluvia. No llamé a la policía. Sé que es difícil de entender, pero como antiguo consultor de la Guardia Civil en delitos financieros, conozco los riesgos de presentar una acusación sin una estructura de pruebas blindada. La investigación podría contaminarse, los abogados defensores cuestionarían la cadena de custodia de los bombones y todo el caso se desmoronaría por un defecto de forma. Necesitaba un patrón. Necesitaba el móvil económico. La aconitina no era un acto de odio pasional, era el cierre de una operación financiera. Si Natalia quería eliminarme, era porque ya había preparado el terreno legal para heredar el control de mi patrimonio. La casa, las acciones y la parte de Javier. Si ella era tan minuciosa como yo, el rastro tenía que estar en el papel. Contacté con Manuel Faro, el abogado que ha llevado los asuntos de mi familia durante 2 décadas. Le pedí que recuperara mi testamento original y lo cotejara con el registro de últimas voluntades. La respuesta llegó a la mañana siguiente con una pregunta que me heló la sangre. Ramón, ¿cuándo decidiste cambiar tu testamento? No lo he tocado desde 2019, tras el fallecimiento de Carmen, respondí tajante. Pues aquí tengo un documento, fechado el pasado octubre, que modifica radicalmente tus disposiciones, dijo Manuel en tono grave. Elimina el fideicomiso que protegía la educación de Sofía y nombra a Javier como heredero universal directo, pero con una cláusula de sustitución. En caso de que Javier muera o quede incapacitado, todo el patrimonio pasa íntegramente a su cónyuge. Esa no es mi firma, Manuel. Lo sé, Ramón. Por eso necesito que vengas al despacho ahora mismo. Fui a verle ese mismo jueves. Sobre su mesa descansaba una falsificación impecable, realizada con un nivel de profesionalidad que solo se consigue con acceso a documentos originales y tiempo para ensayar. El sello procedía de una notaría sospechosa en Guadalajara. La fecha. 14 de octubre. Ese detalle fue su primer error grave de cálculo. El 14 de octubre yo estaba en Valencia, participando en un congreso nacional para profesionales financieros jubilados. Conservaba las facturas del hotel, el registro de mi acreditación y, lo más importante, una fotografía grupal de la cena de esa misma noche que me situaba a 350 kilómetros de distancia del despacho donde supuestamente había firmado aquel papel. Tenía una coartada perfecta contra mi propia voluntad falsificada. Manuel y yo pasamos horas trazando la línea de puntos. Natalia había aprovechado sus visitas a mi despacho para obtener muestras de mi firma y documentos antiguos. Había contactado con una red de servicios documentales en Guadalajara, ya señalada anteriormente por el Colegio de Notarios por irregularidades,
para dar fe de un documento que yo nunca vi. Lo había planeado todo con una frialdad metódica durante más de un año. El testamento era la arquitectura legal que sostendría su nueva vida. Los bombones debían ser el ejecutor final, el punto y final que no dejaría rastro. Lo que Natalia nunca llegó a comprender es que un auditor forense no deja de trabajar por el hecho de jubilarse, simplemente tiene más tiempo para fijarse en los detalles que no encajan. Quiero hablaros de Sofía, porque ella es el centro de gravedad de esta historia, el único motivo por el cual un viejo auditor decidió no retirarse en silencio. Sofía no conoce los detalles escabrosos de lo que estoy relatando, tiene solo 8 años y su mundo debería estar hecho de colecciones de piedras, de secretos con su mejor amiga del colegio y de la ansiedad inocente por saber si su equipo de baloncesto ganará el torneo municipal. Sin embargo, en los meses previos a que la tormenta estallara, noté que algo se quebraba en su comportamiento. Estaba más retraída, medía sus palabras con una cautela impropia de su edad. Dejó de traer tesoros para nuestro museo sin dar ninguna explicación lógica. Cuando un día, mientras merendábamos, le pregunté por qué ya no encontraba cuarzos o tapones de colores, bajó la vista hacia sus zapatillas y susurró: «Mamá dice que las cosas del museo son un poco de bebés ahora, abuelo. Que ya soy mayor para guardar basura». Natalia estaba aplicando una técnica de manual. El aislamiento emocional. Estaba reposicionando a Sofía, alejándola de mi influencia, erosionando nuestro vínculo para convertirse ella en el único sol de su sistema solar. Es un tipo de manipulación psicológica devastadora porque es casi imposible de probar en un juzgado, pero yo la reconocí por lo que era. Una auditoría de afectos. Tomé una decisión firme antes de que los abogados movieran ficha. Tenía que asegurar el refugio de Sofía. La senté en mi despacho, rodeado de sus antiguos hallazgos, y le dije sin rodeos: «Quiero que sepas que este estante es tuyo. No se va a mover de aquí, ni hoy ni dentro de 20 años. Eres bienvenida en esta casa cada minuto de tu vida, pase lo que pase fuera de estas paredes. Tú y yo, Sofía, eso es un contrato vitalicio que nada puede romper». Me miró con esos ojos verdes de Carmen, analizando mi seriedad, y de repente me rodeó la cintura con sus brazos, apretando con esa fuerza desesperada que tienen los niños cuando sienten que el suelo tiembla. «Lo sé, abuelo», dijo. Fue suficiente. Para un hombre de números como yo, esa fue la única cifra que cuadraba. Luego vino lo más amargo. La conversación con Javier. Necesito ser taxativo en esto. Javier no sabía nada. He auditado cada recuerdo, cada gesto y cada documento una y mil veces en mi cabeza. No existe ni un solo indicio, ni una comunicación interceptada, ni un testimonio de la instrucción judicial que sugiera que mi hijo fuera cómplice. Estaba siendo utilizado con la misma frialdad que yo. El testamento falsificado le beneficiaba, sí, pero Natalia lo había diseñado con una cláusula de reversión. Ella era la beneficiaria final si a Javier le ocurría algo o si era declarado incapaz. Mi hijo era un mero conducto, una herramienta en su balance de beneficios. Fui a su casa un sábado de mayo, aprovechando que Sofía estaba en un cumpleaños y Natalia en su clase de yoga en el centro. Le pedí a Javier que nos sentáramos en la cocina, el lugar donde se toman las decisiones reales en las familias españolas. Puse una carpeta de piel azul frente a él. No dije nada. Dejé que el peso del papel hablara primero. Javier fue pasando las hojas con una lentitud agónica. La copia del testamento falso con el sello de la Notaría de Guadalajara, el informe toxicológico de Pilar detallando la concentración de aconitina, el análisis jurídico de Manuel y la auditoría que yo mismo había completado. En ella se revelaba un patrón de microtransferencias desde una cuenta conjunta que Javier apenas vigilaba hacia una sociedad limitada con sede en una dirección fantasma de Marbella. El silencio que siguió fue absoluto. Cuando Javier levantó la vista, su rostro era el de un hombre que acaba de ver cómo su casa se derrumba bajo sus pies.
No era sorpresa, era la devastación pura de quien descubre que la persona con la que comparte la cama es una completa desconocida. Papá. Logró articular con la voz rota. Los bombones. De verdad intentó. Estoy aquí, hijo. Estoy bien porque los mandé a analizar antes de probar el primero. Mi instinto me salvó, pero ahora necesito que tu sentido común nos salve a todos. Se llevó las manos a la cabeza, hundiéndose en sus pensamientos. No intenté consolarlo con frases vacías. Hay verdades que necesitan espacio para asentarse. Fuera, un petirrojo picoteaba el seto con insistencia, ajeno al drama contable que se desarrollaba en la cocina. El café se enfrió en las tazas. Finalmente, Javier me preguntó qué tenía que hacer. Fui claro. Necesito cooperación total con Manuel y con la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, UDEV, de la Policía Nacional, que ya tiene el caso. Necesito que documentes cada irregularidad que recuerdes. Y, sobre todo, necesito que pienses en el futuro de Sofía. Asintió con una determinación nueva, la de un padre que despierta de un letargo. La investigación policial fue impecable. Las pruebas de Pilar y Manuel eran tan sólidas que la fiscalía no tardó en emitir las órdenes pertinentes. Se rastreó la sociedad de Marbella hasta un testaferro vinculado a la familia de Natalia. La Contablería de Guadalajara, acorralada por otras investigaciones de legitimación irregular, aceptó colaborar a cambio de una reducción de penas, confirmando que Natalia había instigado la falsificación. Pero el golpe definitivo vino de la pastelería de la calle Serrano. Una dependienta recordó a la perfección a una mujer con la elegancia y los rasgos de Natalia. Había comprado la caja 3 semanas antes de mi cumpleaños, se la llevó y regresó 2 días después alegando que quería cambiar el envoltorio o que había habido un error, recuperando la misma caja poco después. Un comportamiento lo suficientemente errático como para que quedara grabado en la memoria de la empleada. Natalia fue arrestada un martes de junio, a primera hora de la mañana. Javier, siguiendo mis instrucciones, había llevado a Sofía a casa de mi sobrina en Pozuelo la noche anterior, fingiendo una fiesta de pijamas improvisada. Sofía se llevó su mochila de exploradora y su libro de aves favorito. Mientras su madre salía esposada de la urbanización, Sofía estaba en Pozuelo comiendo tortitas con sirope y viendo una película de dibujos animados. Agradezco a Dios, o al destino, que no viera los coches patrulla. Estaba a salvo, en su pequeño mundo de juegos, mientras el imperio de papel de su madre se desintegraba legalmente. Los procedimientos legales se dilataron durante 8 agónicos meses. Natalia se enfrentó a cargos criminales por tentativa de asesinato, estafa agravada y falsificación de documento público. Todo el peso de su planificación se expuso en una de las salas de los juzgados de Plaza de Castilla. Fue un proceso metódico, donde la fiscalía presentó las pruebas documento por documento, como si estuvieran despiezando un motor gripado. Su defensa intentó sostener lo insostenible. Argumentaron que los bombones eran una coincidencia estadística, que la aconitina había entrado en la cadena de suministro por una contaminación accidental en la fábrica y que el testamento de Guadalajara era un documento que yo mismo le había encargado gestionar en un momento de lucidez que ahora convenientemente olvidaba. Sin embargo, en el derecho, como en la auditoría, los hechos son tosudos. Cada argumento defensivo se desintegró bajo el peso de los registros de entrada del Hotel de Valencia y el testimonio de la dependienta de la calle Serrano. El jurado popular no necesitó ni un día completo de deliberación. Fue declarada culpable de todos los cargos. La sentencia definitiva, tras los recursos pertinentes, se espera para esta primavera, pero el veredicto social y familiar ya es firme. Javier solicitó el divorcio de manera fulminante antes de que concluyera el juicio oral. Fue una decisión dolorosa pero necesaria, y lo más importante, fue suya. No ejercí ninguna presión sobre él. Mi hijo llegó a esa conclusión por su cuenta, a su propio ritmo, manejando el desengaño con esa determinación silenciosa que heredó de su madre.
Javier es de esas personas que sonríen con facilidad, pero cuya columna vertebral está hecha de un hierro que pocos sospechan hasta que llega la tormenta. Sofía está bien, dentro de lo que cabe tras un terremoto de este calibre. Está asistiendo a terapia con una psicóloga infantil en Alcorcón, una profesional extraordinaria que se especializa en traumas derivados de conflictos familiares graves. Las sesiones están dando sus frutos. Sofía no siempre verbaliza lo que está procesando, los niños a menudo guardan el dolor en cajas que solo abren cuando se sienten seguros, pero lo expresa a través de sus gestos. El mes pasado, durante nuestra tarde de los sábados, trajo 3 piezas nuevas para nuestro museo. Un fragmento de cristal de mar verde esmeralda que encontró en una playa malagueña, un pequeño botón de latón que perteneció a un abrigo de su abuela Carmen y una nota escrita con su caligrafía infantil, pero firme. Para el abuelo, nuestro museo para siempre. Coloqué esa nota en el centro exacto del estante de roble. Es el documento más valioso que he custodiado en mis 69 años. Estamos en febrero y he convivido con esta realidad el tiempo suficiente para empezar a entenderla, que es el paso previo a la aceptación. No busco el perdón, todavía no, quizá el perdón sea un lujo que no puedo permitirme frente a alguien que puso en riesgo la vida del abuelo de su propia hija. Pero entiendo a Natalia del mismo modo que entiendo una quiebra fraudulenta. Como una serie de elecciones deliberadas. Ella no era un monstruo de cuento, era una persona que deseaba seguridad, estatus y control, y que se convenció a sí misma de que los obstáculos, incluido yo, eran negociables. Me convirtió en una baja aceptable en su balance de beneficios. Eso no es locura, es una elección moral. Y las elecciones, en este mundo, tienen consecuencias legales y humanas. Ese fue su mayor error de cálculo. No falló por el rastro forense ni por el testigo de la pastelería, falló porque creyó que a la gente cuidadosa y bondadosa se la puede engañar indefinidamente. He sido un hombre meticuloso toda mi vida adulta. Lo aprendí en las grandes firmas de auditoría y lo aprendí de mi padre, que era un relojero de mente precisa. Pero, sobre todo, lo aprendí en 40 años de matrimonio con Carmen, quien me enseñó que prestar atención a los detalles es una de las formas más profundas y honestas de amar. Cuando prestas atención a alguien de verdad, lo ves tal cual es. Ves sus miedos, sus carencias y sus sombras. Carmen veía a todo el mundo, y por eso todos se sentían protegidos a su lado. Natalia también fue vista, solo que el resultado no fue el que ella esperaba. El petirrojo ha regresado al seto esta mañana, ajeno a los juicios y a las sentencias. Sofía vendrá a comer mañana. Me ha enviado una foto de un trozo de cuarzo que encontró cerca del nuevo piso de su padre y me ha preguntado si es calidad de museo. Le he contestado que, sin ninguna duda, es la pieza que nos faltaba. He puesto el hervidor al fuego y me he quedado junto a la ventana de la cocina, viendo la lluvia humedecer el jardín de Chamberí. Veo el arce que Javier plantó hace 30 años y el banco de piedra donde Carmen leía al sol. Sigo aquí. No es poca cosa. Estar presente, ser vigilante y mantener la guardia no es un acto de desconfianza amarga, es un acto de preservación de lo que amamos. Para cualquiera que lea esto y sienta esa inquietud punzante cuando un familiar empieza a interesarse demasiado por sus escrituras o su salud. Escuchad vuestro instinto. No sois paranoicos por proteger vuestro legado. El abuso financiero a mayores en España es una epidemia silenciosa que se esconde tras la vergüenza familiar. No guardéis silencio. Hablad con vuestro abogado de confianza, consultad con vuestro contable, buscad una mirada externa que no esté nublada por el afecto. Vuestros instintos no son imaginaciones, son datos acumulados tras décadas de experiencia vital. Las personas que os quieren de verdad nunca se sentirán ofendidas por vuestra cautela. Al contrario, celebrarán que os cuidéis, porque lo que ellos quieren, lo que Javier y Sofía quieren, no es un saldo en una cuenta, sino que sigáis ahí, preparando el té cada mañana y custodiando los recuerdos en el estante del despacho. Eso lo es todo. Siempre lo ha sido. Y mientras yo siga aquí,
El Museo de Sofía seguirá abierto. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.